Días finales del año 2022, revisando mi correo, encuentro una sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador del caso 112-20-JP y 138-21-JP acumulados. La sentencia de este caso decía, la Corte analiza dos procesos originados en demandas de acción de protección, en las que se alegaron vulneración de derechos constitucionales por la negativa por parte de universidades de adecuar horarios frente a la solicitud de estudiantes adventistas que deben guardar el sábado. En esta sentencia se realiza un análisis respecto a la colisión entre el derecho a la libertad de culto y el cumplimiento de las obligaciones académicas necesarias para la obtención del grado académico dentro del tercer nivel de educación. Surge entonces en mí la curiosidad de saber quiénes son los adventistas del séptimo día. He conseguido un voluminoso libro en donde habla de las creencias de los adventistas y he ido al- a la esencia, ¿no? Cabalmente, adventistas del séptimo día. Considerado el séptimo día como el sábado judío o sábado nuestro, estos jóvenes universitarios no hacen más que reunirse, santificar el sábado, adorar a su Dios y dejan de lado toda actividad que pudo haber programado la universidad, pero a riesgo de que puedan reprobar asignaturas que no les permitan su graduación. En ese contexto, eh, me he puesto a leer con atención la sentencia y vamos a hacer un recorrido desde sus antecedentes hasta la decisión de la Corte Constitucional. ¿Cuáles son los antecedentes de la causa 112-20 JP? La señora Lice de Loisa Carbo Mota presentó una acción de protección en contra de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte ante el Tribunal de Garantías Penales con competencia en delitos flagrantes con sede en el Cantón Guayaquil, provincia del Guayas. Acción que fue negada por el juez de la unidad mediante sentencia del 17 de junio de 2019. Inconforme, perdón, con lo resuelto, Lisette Eloisa Calvo Mota interpuso recurso de apelación. En sentencia del 17 de noviembre de 2019, la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas confirmó la sentencia de primera instancia y negó la acción por no observar vulneración de derechos. La sentencia de la acción de protección número 09281-2019-02497, en julio de 2022, ingresó a la Corte Constitucional para su eventual selección y revisión y fue asignada con el número 112-20 JP. Causa 138-21 JP. El señor estudiante Anthony Mateo Calero Carpio presentó una demanda contra la Universidad de Cuenca dentro de la acción de protección número 09-19-04-2020-00046. El Tribunal de Garantías Penales de la SUAY, en sentencia del 26 de octubre de 2020, declaró sin lugar. Ante lo resuelto, Anthony Mateo Calero Carpio interpuso recurso de apelación el 31 de diciembre de 2020. La Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY rechazó el recurso de apelación, declaró sin lugar la acción de protección. Sin embargo, por su carácter de acumulado, la sentencia de la acción de protección número 09-1904-2020-00046, en julio de 2022 ingresó a la Corte Constitucional para su revisión y fue asignada con el número 112-20 JP.
acumulados. ¿Cuál es el trámite que se le da constitucionalmente? El juez sustanciador de la causa, Herrería Bonet, aboca conocimiento en noviembre del 2021 de este caso 112-20 JP acumulado y dispone que se agregue el expediente, al expediente constitucional los escritos y se observe el siguiente trámite. Lo dispuesto, lo más importante dispuesto por el juez de Herrería. Remitir atento oficio al juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Guayaquil, convocar a las partes procesales, amicus curiae y terceros, expone además las reglas que se deben seguir en la audiencia y ordena notificar con el contenido del presente auto a los sujetos. Con estos antecedentes, pues intentamos hacer un acercamiento a la revisión de literatura. Comencemos dando algunas ideas que hemos logrado sistematizar en torno a un acercamiento lingüístico, lo que tiene que ver con la libertad y específicamente con la libertad de culto. Decimos en nuestro trabajo que los principios de la Revolución Francesa fueron la libertad, la igualdad y la fraternidad. Estos principios son el eje de la democracia de las sociedades modernas. Empero el primero de ellos se resalta la libertad. La libertad, en una visión filosófica jurídica, resulta un derecho fundamental que debe estar respaldado por leyes y normas sociales. Es un valor que se opone a la esclavitud, la manipulación y la amenaza. Ahora bien, hablando del derecho a la libertad de culto, que es el asunto que nos llama, está relacionado con el derecho a la libertad religiosa, derecho que nace de la propia integridad del hombre. De ahí que el derecho a la libertad de culto y educación, que es el tema esencial de esta sentencia de la Corte Constitucional, resulta ser de suma importancia para el desarrollo del pensamiento. Reflexionamos nosotros y pensamos que la libertad es el valor más preciado durante la vida del ser humano. En nuestro desarrollo de la revisión de literatura, intentamos fundamentar de manera jurídica las demandas de los jóvenes estudiantes de las universidades pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Declaración Universal de Derechos Humanos proclama en su artículo 18 que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectiva, tanto en público como en privado, dice el artículo 18 de los derechos humanos. La libertad religiosa es un derecho humano de amplio alcance, comentamos nosotros, universal, profundo, que todos los pueblos y naciones de buena voluntad deben defenderse en el mundo. Con esto en mente, hemos acudido hacia la presidencia del Consejo Ministerial para la promoción de la libertad religiosa, quien, en calidad de presidente, dice lo siguiente: toda persona en cualquier lugar tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión. Toda persona tiene derecho a tener cualquier fe o creencia, o ninguna, y goza de libertad de cambiar de fe. La libertad religiosa es universal e inalienable, y los estados deben respetar y proteger este derecho humano. En el Ecuador podemos observar, y este ha sido el argumento de mayor peso que en muchos documentos relacionados con este caso aparece. La Constitución de la República de Ecuador de 2008, dentro de los derechos de libertad,
contempla en el artículo 66, numeral 8, se reconoce y garantiza a las personas el derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado la religión, sus creencias y a difundirlas de manera individual o colectivamente con las restricciones que impone el respeto a los derechos. El Estado protegerá, decimos nosotros, por lo tanto, la práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de quienes no profesan religión alguna. Favorecerá un ambiente de pluralidad y tolerancia. Una breve referencia al derecho de la educación que también es parte de esta sentencia. En esta primera, en primera opción de hablar del derecho a la educación, mencionamos que la educación en el Ecuador se halla respaldada por la Constitución y por tratados internacionales de los cuales nuestro país es firmante. Lo podemos encontrar en la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 26, numeral 1, en donde se establece que toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos. Algo de doctrina en torno a lo que es de la libertad de culto y religión, y en esa medida hacer un- una comparación y una distinción entre la libertad de religión y culto. Derecho a la libertad de religión. Hemos dicho, el derecho a la libertad religiosa es un derecho que nace de la propia integridad del hombre, tal como su libertad. En esta virtud, este derecho permite la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Entendemos que desde un punto de vista meramente subjetivo, la noción de libertad religiosa es prácticamente individual. Pues si bien el individuo tiene la libertad de elegir, cambiar, modificar cada una de sus creencias religiosas, estas las puede realizar siempre que estén intrínsecamente ligadas al sujeto. Nos vemos en la libertad de escoger la religión. Para que ésta se dé su forma de manifestación, tiene que intervenir en el ente colectivo, pues mediante este ente colectivo es en donde se va a desarrollar cada una de las acciones pensadas para profesarla. Por lo tanto, no es necesario para la elección de la creencia, pero sí de su manifestación. Dentro de este concepto de creencia colectiva se establece que la libertad religiosa presenta una dimensión objetiva y subjetiva, según Nogueira, 2006. Dimensión objetiva del derecho a la libertad religiosa marca los confines de la neutralidad del Estado, el cual junto con respetar las diversas expresiones religiosas que forman parte de la sociedad. La libertad religiosa objetiva, dice asimismo Nogueira en su obra, pretende que el individuo pueda pertenecer a tener elección de no hacerlo. Esta elección de no hacerlo en una comunidad que ven profesar una creencia es la dimensión subjetiva, según Nogueira. En cuanto a la libertad de culto y cuál es su diferencia con la libertad de religión, la libertad de culto es un poco más interna, más propia del individuo. Pero ahí Nogueira también ve que hay una dimensión externa y una dimensión interna. La dimensión externa está ligada a una transformación de la libertad religiosa, pues en su dimensión externa la libertad religiosa se transforma en la libertad de culto. Esto es llevar la práctica del fenómeno religioso, es decir, entregar, recibir lo que aparece del individuo, lo satisface de acuerdo a sus convicciones, mas no de su conciencia, lo que también está directamente relacionado. Esta dimensión podemos ver, habíamos dicho, en la Constitución de la República, en el artículo 66, numeral 8, en donde
habíamos mencionado que textualmente dice el derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado su religión. La dimensión interna. En cuanto a la dimensión interna, se entiende que es la práctica de su creencia. Sin embargo, esta manifestación se proyecta de forma silenciosa, esto visto por parte del Estado. Y al no encontrarse manifestada como se lo hace en la dimensión externa, combina al Estado a mejorar la forma más segura de proteger las prácticas individuales y su expresión, manteniendo una comunidad de respeto, tolerancia, siempre que no se contravengan los límites que conlleva adquirir una creencia, tal como el desarrollo Nogueira Alcalá, citado ya. A lo cual podemos acotar. Así, la libertad religiosa asegura la libertad de creyentes, agnósticos y ateos por igual. Cada uno y todos ellos gozan de inmunidad, de coacción en el pronunciamiento de sus creencias. Unas últimas ideas que refuerzan el derecho a la educación. La educación dentro del Estado constituye, decimos nosotros en nuestra reflexión, la suprema importancia para el progreso del mismo. La educación en sí misma es clave para el desarrollo del individuo como ser humano. En esta virtud, el derecho a la educación en el Ecuador se halla respaldado por la Constitución y los tratados internacionales. Ahora bien, la educación superior, por su parte, pieza clave para generar criterio y raciocinio de la sociedad en busca de una construcción conjunta de un Estado que básicamente debe enfocar esfuerzos en guía y bien del ciudadano. Con el surgimiento de la Constitución de la República de Ecuador en 2008, se inicia una etapa de transformación dentro del sistema de educación superior. En esta etapa se inició una depuración y saneamiento de las instituciones que brindaban la educación superior, pues la categorización y la implantación de requisitos en el caso de tener que mejorar. Por último, partiendo de este punto, se debe entender que la Constitución de la República, como Carta Magna, establece los derechos y obligaciones de las personas que viven en el territorio ecuatoriano. En el Ecuador se garantiza la educación superior, pues el acceso a la educación de alcance universal, ya que toda persona tiene el derecho de poder acceder a la misma, sin consideración de ninguna clase ni discriminación por su condición social, raza y etnia. Nos queda pendiente los puntos formulación de proposiciones, discusión de resultados y conclusiones, que lo haremos en una segunda entrega en este ensayo de preparar nuestra exposición, nuestra socialización, nuestra defensa de este estudio de caso, trabajo de titulación en la maestría de Derecho Constitucional que llevamos a cabo con la Universidad Nacional de Loja.